Hola, ¿cómo están? Somos el programa Hablando Claro en Cuarentena y hoy día vamos a hablar sobre la interesante lectura de Carlos Iván de Gregory en el mundo de las maravillas, la política y los medios de comunicación. Hola, yo soy Alexia Yangali o Ale y voy a empezar hablando sobre el capítulo La palabra y la imagen. Nuestros políticos practicaron la retórica, el arte del buen decir, de deleitar, persuadir o conmover con la palabra o su versión escrita. Los políticos deleitaban multitudes, levantaban ánimos, conmovían y encendían pasiones. Pero la palabra y el discurso escrito tenían un importante componente logocéntrico, es decir, buscaban persuadir también a través del raciocinio, el intercambio de ideas, el diálogo. La política también era pedagogía, muchas veces con filo paternalista. Los partidos políticos intermediaban, representaban y creaban identidad a partir de la palabra escrita o hablada. Estas dimensiones ciudadanas estuvieron, sin embargo, lastradas por el caudillismo. La facilidad de palabra permitía que el jefe convenciera de demasiadas cosas a sus bases. ¿Qué pasó en el espacio público para que la palabra se desgastara hasta desaparecer? Por un lado, hacia fines de 1980, la política de la palabra estalló por exceso retórico. La primera aparición importante de Alan García fue al lado de Aya de la Torre. El García de 29 años fue una revelación. Pareció ser la reencarnación del Aya de los años 20. En los primeros meses de su gobierno, alcanzó más del 90% de aprobación. Inventó los balconazos, que durante sus primeros años fueron el escenario de un romance entre un Romeo en el balcón y una Julieta colectiva en la entonces Plaza de Armas. Aya fue todavía mejor orador y cometió tantos o mayores excesos retóricos, pero eran otros tiempos. Además, era más fácil ocultar la distancia entre realidad y discurso estando en la oposición. La masacre de los Penales en 1986 marcó un punto de inflexión en la credibilidad de la palabra alanista. Pero a Vargas Llosa, otro político de la palabra, también le fue mal a pesar de su buen uso del idioma. Es que eran no solo otros tiempos, sino otros públicos, otras tecnologías de comunicación y otras formas de generar identidades. Las masas urbanas de Aya cedían el paso a multitudes de migrantes. Para muchos el castellano no era su lengua materna, y que si bien se deleitaban con el verbo florido de García, no se conmovían. Otros eran los ámbitos donde forjaban sus nuevas identidades. Por un lado, el de sus antiguas lealtades regionales y locales, y por otro lado, el de los medios de comunicación. García fue un político de la palabra hasta la exacerbación, justo cuando la política se deslocalizaba e incluso se desmaterializaba al volverse mediática, y cuando la palabra cedía paso a la imagen. Como en otros ámbitos, también aquí Fujimori fue la némesis de la clase política. El ingeniero reniega de la palabra. Sin embargo, gobierna en silencio. Un silencio que produce alivio luego de los excesos verbales de los años previos. Sin embargo, que reniegue la palabra no significa que carezca de un lenguaje, que no sea un comunicador político. Lo que sucede es que estamos en tiempos de la política de la imagen, que vale más que 1000 palabras. El presidente no necesita discursos, hablados o leídos, porque ahora hablan las imágenes. Usa un lenguaje de gestos, actos simbólicos, rituales. Fujimori desarrolla así un liderazgo mediático, una sensación de cercanía sin palabras, a partir de actos informales que rompen las convenciones previas sobre lo que era un presidente, yendo mucho más allá del baño de masas que solían darse los políticos desde la época oligárquica. La clave era que sabía que ese gesto iba a ser visto ese mismo día por todo el país en los noticieros de la televisión, consolidando así una imagen de manera infinitamente más rápida. Así, destruidos los partidos políticos, no existía un contrapeso a esa nueva forma de hacer política, que dependía de la conexión mediática. Para crear identificación, tienen que apelar a la representación espejo. Fujimori es un presidente como tú. Para intensificar ese como tú, el presidente se envuelve en cualquier cosa que le den. Sabe decirle a la gente que él es uno de ellos. El mandatario transforma la simbología del poder, la informaliza y ubica ese aspecto informal en el centro del centro. Por un lado, vestir poncho o montar bicicleta son rituales de inclusión
expresan una democratización en el plano de la imagen y la construcción del imaginario social y nacional. En el plano político, este capital simbólico es puesto al servicio de un proyecto cuya naturaleza autoritaria se descubre en el reforzamiento simultáneo de los rituales militares. Entre rituales militares que se refuerzan y rituales políticos que se informalizan, quedan al medio los rituales más estrictamente cívicos o republicanos. En el Perú, la desaparición de la política de la palabra ha llevado a una situación en la cual, ante la imposibilidad de identificarse con instituciones o programas, la principal identificación de un importante sector es con el personaje metapolítico y mediático creado por el propio presidente. Si el régimen carece de ideología, entonces tampoco necesita los aparatos ideológicos de Estado. Instituciones como la escuela o medios de comunicación que reproduzcan la ideología dominante. Necesita más bien operativos psicosociales o eventos mediáticos para generar empatía con el mandatario y para denigrar y satanizar a los adversarios. No necesita asumir el control directo de los medios, como en las dictaduras de antes, para transmitir mensajes, sino lograr su control difuso para anular los mensajes opositores y difundir sus spots publicitarios. Este es un gobierno que privilegia la táctica sobre la estrategia. No desarrolla estrategias de largo plazo pensando en el país como totalidad, sino tácticas de corto plazo pensando en la supervivencia de la camarilla, lo cual convierte su gobierno en un interminable videoclip sin argumentos. Bueno, ahora pasaremos con Natalia. Nati, ¿me escuchas? Ale, sí te escucho. Bueno chicos, yo soy Mariana Gómez, o Nati, y les voy a hablar sobre el capítulo La insoportable levedad del ser político. Desde un principio, el fujimorismo contrarrestó la inexistencia de un partido gobernista con su forma de liderazgo mediático, pues dependía de la buena voluntad de los medios, principalmente de la televisión, o si no, los conquistaba. Para ello implantó el canje perverso por medio de 5 estrategias. La colocación selectiva de la publicidad estatal, el acceso preferencial a conferencias de prensa, viajes en avión o helicóptero presidencial, y por último la filtración de las primicias facilitadas por el CIN, donde el terrorismo era el tema candente. Luego, ingresando en el territorio de la ilegalidad, en el segundo fujimorismo se dan 3 cosas. 1. La utilización de la SUNAT para lograr la autocensura o complacencia de empresas aprovechando sus deudas tributarias. 2. El uso de un poder judicial sobre los insumisos, cuyo control permitía el autoritarismo para así ocultar la corrupción y controlar los medios operando desde un neoliberalismo que respetaba en apariencia a la economía de mercado e independencia de poderes. Y tercero, los pleitos entre accionistas reales o incentivados estaban presentes y se convirtieron en la modalidad preferida para capturar empresas de televisión. El cambio de bando de Ibser, el dueño y director en ese entonces de la empresa Frecuencia Latina, debe haber resultado traumático para el gobierno, ya que se decidió en el control absoluto de la televisión abierta y el desarrollo de una política mucho más agresiva con respecto a los medios en general, teniéndose un líder mediático donde se dio la expropiación de Frecuencia Latina, el lanzamiento de los planes Narval, Bermuda y El Pino, que marcaron un punto de inflexión en la política mediática del fujimorismo. En 1998, los programas políticos de formato tradicional desaparecieron de la televisión abierta. El último fue el de César Hildebrand, que era la piedra en el zapato del régimen fujimorista. A pesar de que nos ha amenazado con un fulminante juicio, y vamos a hablar con gente del Sindicato de América Televisión para que vean ustedes cómo es que las amenazas de juicio son parte de una política y de todo un espíritu de ese canal. Entre 1997 y 1998, si bien la caída de las popularidades de Fujimori no tiene solo una causa, es cierto que los destapes de En Contrapunto y los de En Persona contribuyeron significativamente a ella. Esto podría comprobarse ya que aunque la recesión se prolongó hasta 1999, el régimen recuperó su popularidad debido a la ausencia de crítica televisiva. Cuando yo llegué a Contrapunto, mi sorpresa fue descubrir que lo sabía medio mundo, que todo el mundo estaba enterado
enterado de la existencia de ese video. Hasta ahí no pasaba de ser una cosa anecdótica, sí, pues a Álamo y el doctor, pero punto. Sin embargo, cuando empezó toda la campaña de Canal 4 hacia Contrapunto de aquella época, concretamente hacia Baruch, sí se convirtió en una necesidad. Y no porque en ese momento alguien estuviera pensando en Álamo Pérez Luna, sino porque en ese momento había que demostrar que la campaña contra Canal 2 no era una cosa orquestada y que estaba siendo dirigida por el CIN. Con el aparente objetivo de la despolitización del electorado, la cual era una verdad a medias, porque el secuestro de la televisión abierta y el acoso a los medios independientes fueron parte de una politización autoritaria perversa. Y en efecto de esta supresión de los programas políticos se produjo la politización principal, la del talk show de la televisión. Laura Bozzo en 1999 con su programa fue símbolo de la televisión emasculada y principal instrumento de agitprop del régimen. Entonces, las tres primeras figuras de este sistema virtual fueron, en primer lugar, la politización del talk show, en segundo lugar, la politización de la mayoría de diarios populares y fundación de nuevos. Estos dos primeros tuvieron como público objetivo los estratos D y E. Y como tercero, fue la creación de una página web dirigida por el argentino Héctor Feisal, antiguo colaborador fascista. En esta página se reproducían las calumnias difundidas por la prensa amarilla contra periodistas y políticos que se oponían. Además, esta página tenía un link con el sitio llamado Sobre el Doctor, que estaba dedicado a alabar a Vladimiro Montesinos. Entonces, con los talk shows y los diarios amarillos, el gobierno extendió su estrategia política, la cual tenía tres ejes. Uno fue la propaganda masiva a favor del gobierno, tanto así que el dinero gastado en publicidad por el Estado era mayor al invertido por las industrias que eran las tradicionalmente mayor anunciadoras. Como segundo eje tenemos el desarrollo de una campaña masiva y de difamación contra los candidatos de oposición. Y por último, la revivación de viejos miedos o inserción de nuevos, como fueron el miedo al terrorismo de Sendero Luminoso y MRTA, a las FARC colombianas y a la interrupción de programas asistenciales. Con una opinión pública tan segmentada, el gobierno se concentró en el control de los sectores C, D y E, dándose el lujo de permitir ciertos medios de oposición escritos que eran consumidos por los sectores medios y altos, ya que estos les resultaba como coartada para afirmar que existía libertad de prensa escrita. Pero la reacción tan drástica del gobierno contra Ibser y Hildenbrand no fue solo porque sus oposiciones apuntaban directamente al poder militar, sino porque su contenido abría una brecha de credibilidad en los sectores populares, y eso no lo podían permitir. Sin embargo, el gobierno no vino a venir el impacto producido por la aparición de Canal N, que a pesar de pasarlo por cable, se convirtió en el único defensa del pluralismo y opositor. Hay que tener en cuenta que el periodismo internacional advirtió desde el comienzo esta coartada. En el Perú la reacción tardó, sin embargo la desfachatez con la que el gobierno ejerció ese control provocó la furia de un amplio sector. Los periodistas de Frecuencia Latina para defender uno de los legados más hermosos de la democracia y nuestra Constitución, nuestro derecho a la libertad de expresión. Las marchas y vigilias en las puertas de América Televisión y Frecuencia Latina, e incluso la agresión a reporteros de esos medios en manifestaciones. Ahora, en cuanto al espectáculo como política, hay que tener en cuenta que hace tiempo se han diluido las diferencias entre la cultura culta y la popular, y se han adelgazado las líneas borrosas que separaban la política del espectáculo. Con el derrumbe institucional, el escenario político quedó vacío, de modo que hemos pasado a una política como espectáculo y la farándula ha tomado el escenario político vacío en los momentos clave. Por un lado, es importante mencionar que entre la política y el espectáculo hubo siempre puntos de encuentro. Por otro lado, la sátira política también siempre existió. La caricatura fue infaltable en diarios y revistas. A inicios del siglo XX, revistas como Variedades y nombres como Málaga Grenet fueron pioneros en este arte en nuestro país. Luego incursionó en la radio, con imitadores como Los Chistosos, y en la televisión como personajes como Camotillo el Tinterillo, y programas como El Barrio de Movimiento.
Hay que enfatizar cómo en un comienzo ellos pertenecían a mundos diferentes. En cambio ahora estas distinciones se han comenzado a desaparecer en las últimas décadas. Es así que ahora hay una ruptura del compromiso tácito que autorizaba reírse de las jerarquías con la condición de tenerlas en cuenta. En 1980, gente del mundo del entretenimiento comenzó a desbordar fronteras y establecer sus posiciones de defensa en el territorio de la política. Todo empezó con Ricardo Belmont, el rey de las teletones y dueño de un canal Antena Fría y programa de radio Habla el Pueblo, donde se conversaba con los oyentes de dramas humanos y secundariamente temas políticos con un estilo populista, por lo que fue apodado el Hermanón. Estoy muy contento con mi retorno a Habla el Pueblo, feliz. El público esperaba el retorno al programa y ahora es Navidad, mes de Teletón como yo le llamo. En 1989, él postuló exitosamente a la alcaldía de Lima. Esta irrupción de este outsider pudo haber contribuido a una saludable democratización y al derrumbe de fronteras elitistas. Sin embargo, terminó arrastrado por el colapso del sistema político peruano. Los políticos fueron perdiendo entonces anclaje social y se separaron de los grupos sociales a los que representaban. Entonces, el quiebre de jerarquías no dio lugar a una relación más horizontal, sino que devino a una inversión de jerarquías. Es así que al desaparecer su escenario político, ellos quedaron sin su propio territorio. Desde entonces, muchos de estos políticos dan la impresión de no existir si no son imitados, al punto que los imitadores tienen más legitimidad y gozan de mayor credibilidad, logrando así un mayor impacto. Es así que en todas partes los ídolos mediáticos han adquirido protagonismo más allá de sus respectivos campos. Por ejemplo, tenemos a la Chola Chabuca pronunciándose contra el SIDA, a los jugadores de la selección contra las drogas o a Mónica Sánchez en el acto de lavado de banderas en la Plaza Mayor. Entonces, lo que acá se critica es la utilización de este colapso de las fronteras entre géneros para consolidar el autoritarismo, dándonos algo que en un principio no habíamos acordado. Entonces, se puede decir que esta no es una crítica hacia la vedette que ejerce un derecho ciudadano, sino a la que desarrolla una campaña política como si fuera un programa de entretenimiento, como es ejemplo el programa Laura Bozzo, donde se da el caso de la hija de Toledo. Lo más grave acá es que no existe una institución política democrática que pueda contrarrestar los efectos corrosivos de estas campañas. Pero el colapso de la escena política no significó su fin, ya que su acción seguía tras bambalinas, teniendo así a ciudadanos convertidos en esos espectadores de los gritos, peleas, difamaciones y de la destrucción de imágenes de personas que eran lanzadas a ese escenario vacío. Es entonces que podemos decir que lo que hizo el poder fue colocar en el centro de ese escenario vacío un inmenso televisor, por lo que no es extrañar de que la farándula y Chollywood incursionaran en la política y encontraran espacio para difundir su versión como verdadera. Es así que pasamos de la política como espectáculo al espectáculo como política. Volviendo al ejemplo de Laura Bozzo, es indudable su éxito. Y esto se debió a la posibilidad que daba a los excluidos de ser protagonistas, a la presentación de casos de vida real, a la compulsión de ver confesiones catárticas, la posibilidad de actuar violencias contra familiares y amigos que por lo general manteníamos reprimidas, la morbosidad, el voyerismo y el dinero recibido en caso ser protagonista de estos programas. Pero estas razones de Gregori añade el vínculo entre Laura, el modelo económico y la política fujimorista. Las razones que añade son: uno es la concentración. Esto quiere decir que a diferencia de las telenovelas, aquí la revelación de la verdad se resolvía en tan solo una hora. Y eso resultaba llamativo para los excluidos que necesitaban emociones más fuertes. Luego está el espejo invertido. Este trata de que mientras que en la telenovela las verdades reveladas permiten que los personajes y el público asciendan a una realidad ética y estéticamente más elevada, en el caso de los talk show lo que sucede es que estas verdades son cada vez más horrendas y nos hacen descender hacia una realidad infernal. Todo ello acompañado de una tecnología de punta, donde se usan los micrófonos y cámaras ocultas, que si los casos fueran reales violarían la privacidad y la legalidad.
Si bien las cámaras ocultas se habían utilizado en programas cómicos, este nuevo giro tiene también antecedentes en la época de la violencia. Nos remite a la militarización de la vida cotidiana. Luego se tiene una suerte de juicio popular que produce un empoderamiento solo aparente de la audiencia, porque al final el veredicto lo da Laura Bozzo. Por culpa de ella, mire cómo estoy, hasta sin dientes me he quedado por salir embarazada de... Óyate, desgraciada. No, porque me da vergüenza, diga sanamente. Mira esta desgraciada. ¿Te vas a divertir? ¿Y la bebé? La dejo ahí en la casa encerrada con llave, a veces la amarro a la cama para que no se levante. Y yo me tengo que ir a trabajar con todas esas violaciones que hay, mira Laura. La amarra a la cama para que... Oye, tú estás loca. ¿Por qué? Los protagonistas intercambian puñetazos, gritos e insultos, mientras el público ruge y Laura repite la palabra tranquilízate, que les permite pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Y es precisamente ese doble discurso el trasfondo de todo el fenómeno Laura. Ahora en el siglo XXI todos sabemos que los reality shows no son reales, pero igual los vemos, incluso con complicidad, así como leemos los horóscopos. O las telenovelas no son verdaderas, pero sí verosímiles, y nos enganchan con el sentido común en amplios sectores. Y es así que si tenemos en la vida una serie de problemas a resolver y encontramos respuestas para todo en estos talk shows, perdemos la capacidad de experimentar nuestra individualidad. Y si logramos experimentarla y nos alarmamos o enfurecemos, estos programas nos tranquilizan. Es entonces que si las fronteras entre la política y la farándula colapsan y si la segunda invade los límites de la primera, podemos leer las recientes elecciones como si fueran una edición especial de un talk show. Bueno, Bri, ahora pasamos contigo. Gracias Mariana por tan buena información. Bueno, mi nombre es Brigitte de la Sota y el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo número 7, titulado El Doctor y su Escuadrón de la Muerte. Vamos a verlo. Los tabloides, también llamados diarios vespertinos, fueron creación de los países anglosajones. Combinaban policiales, deportes, farándula y escándalo político. Usaban grandes titulares, poco texto, lenguaje popular y mucha imagen. En el Perú, el primer tabloide vespertino fue Última Hora. Sus detractores la llamaron cloaca de la prensa. El diario era de la prensa que vivía los años gloriosos de Pedro Beltrán, pionero de la modernización del periodismo nacional. Última Hora tenía calle, usaba jerga urbana con un fin: ridiculizar y descalificar sistemáticamente a los adversarios políticos de don Pedro. El éxito de este diario propició la salida de tercera de la Crónica, del Imperio de Prado. Asimismo, el comercio tuvo su propio vespertino llamado Comercio Gráfico, que no duró mucho tiempo. Posteriormente, Correo y Expreso tuvieron sus vespertinos, Ojo y Extra. Habían comenzado a salir a mediodía, luego a media mañana y por último en la madrugada, confundiéndose con los grandes. Así encontramos a El Popular, que distinguía muy bien lo que era un vespertino. Hubieron transformaciones, se convirtieron en diarios de menos de un sol, se especializaron, por ejemplo, salieron diarios deportivos. Se independizaron de los diarios serios y algunos fueron creados como Ajá, El Mañanero y El Chino, apareciendo en el primer fujimorismo. El contenido tenía notas policiales, chismes de farándula, amenidades, notas locales e internacionales, grandes titulares, fotografías y textos cortos con una paleta cargada de tonos vivos. Veíamos vedettes mostrando el trasero o caras masacradas tras un accidente. Un lenguaje explícito e ingenioso. Se hace uso de un estilo coloquial en notas policiales, columnas editoriales y noticias políticas. Los personajes de alta sociedad desaparecen. Las crónicas policiales son tratadas más como una crónica familiar que un problema de seguridad ciudadana. Atemoriza más los crímenes realizados en el vecindario. Estos nuevos diarios están destinados a los excluidos, que viven en un contexto que no tiene esperanzas de movilidad social. Son la crónica de la fragilidad y la derrota de los sectores populares. Entretejen lo horrendo y lo obsceno de manera natural. Otro rasgo que desde la antropología lo vemos como imagen del bien limitado funciona en sociedades tradicionales cerradas e igualitarias, en las cuales no existe crecimiento económico. Es decir, si alguien destaca por encima del promedio, lo estaría haciendo a costa del resto. La reacción es hundir por cualquier medio. En un contexto de debilidad de las instituciones sociales y un modelo económico que incrementa la exclusión, el mensaje individualista produce no solo me alegro si quien está trepando se resbala, sino que una vez caído, en tanto yo no puedo subir, lo hago leña. Ocurren múltiples discriminaciones en las páginas de los nuevos diarios populares, principalmente a las mujeres, homosexuales y cholos.
y a que los celos y las malidencias entre las vedettes sean lo que alimentan sus notas. Esto ocurrió con el caso de Gisela Valcárcel, cuando tras haber pasado de vedette a tener un momento de auge en la televisión y una boda que se hizo famosa, trató despectivamente a la prensa de espectáculos y su rating descendió. La prensa de la farándula se abalanzó sobre ella tal jauría carroñera y el público y periodistas se solazaba en la denigración. Una suerte de canibalismo simbólico. Hacia 1997, estos diarios con un carácter de desamparo y violencia comenzaron a ser puestos al servicio de una política de comunicaciones cuyo objetivo era la destrucción de la competencia democrática. Este inicio de mutación coincide con el pase a la oposición de Frecuencia Latina y la transformación de Somos Lima en Somos Perú, que comenzó a perfilar a Alberto Andrade como posible candidato presidencial para el año 2000. Los diarios populares fueron capturados por el CIN, descalificando diariamente a los candidatos opositores. Cuando el CIN puso los diarios populares a su servicio y los convirtió en prensa política amarilla, ese odio encontró una dirección precisa y terminaron contra los candidatos presidenciales opositores. Si esta estrategia tuvo éxito, no fue solo por un régimen autoritario que engañó a los sectores de IE. Lo que hizo el gobierno fue incorporar personajes políticos en la historieta. El quiebre de las fronteras entre política y farándula facilitó que los opositores fueran tratados como vedettes, figuretis y criminales, utilizando la misma jerga y el mismo formato coloquial. Hagamos una pausa y hablemos de la dominación simbólica. Hoy se sabe que las culturas dominantes y subordinadas se conforman mutuamente y van configurando y reconfigurando constantemente como producto de su interacción conflictiva. Los sectores dominantes se ven obligados a negociar constantemente su hegemonía con los subalternos, recogiendo algunas de sus demandas. En toda sociedad y en todo grupo social coexisten y se combinan de manera muy cambiante aspectos democráticos y autoritarios. Las estructuras económicas por un lado y los actores sociales y políticos por el otro inciden en los resultados provisionales de estas combinaciones. En el caso peruano, estaríamos ante un grupo de poder que se pretende posideológico, técnico, antipolítico y algunos de cuyos miembros comparten ciertos rasgos de la nueva cultura popular. Reacio a elaborar discursos políticos y culturales, mantiene un núcleo difícilmente negociable a su dominación. Lo que parece más difícilmente negociable es la historia oficial sobre violencia y el papel de las Fuerzas Armadas. El CIN y Vladimiro Montesinos en la pacificación, la militarización de vida cotidiana y el modelo clientelista. El reconocimiento de la diversidad cultural se deja permear por la nueva cultura popular. Los rasgos dominantes de esa cultura han sido a su vez influenciados por el actual modelo económico y por el fracaso del proyecto populista. Un ejemplo de negociación que toma en cuenta la diversidad cultural y las identidades subalternas ha sido el uso de trajes, danzas o comidas locales y la atracción turística. En el segundo gobierno de Fujimori se recogen aspectos oscuros y arcaicos de la cultura popular, como el machismo y el clientelismo, derrotas de sus organizaciones, el rencor y la envidia, lo que produce resultados paradójicos como la concentración de la riqueza y la transnacionalización de la economía, agudizando las desigualdades socioeconómicas. En este contexto de negociar legitimidad recogiendo el lado oscuro de la cultura popular, la culminación de la campaña reeleccionista del año 2000 cobra sentido, y vemos a Tudela danzando el baile del chino con Alberto Fujimori. Elecciones 2000, el lado oscuro de la fuerza. Para 1999, el gobierno sincronizaba sus titulares para incrustarse en los candidatos según lo dictaran las necesidades reeleccionistas. Se dirá que varios diarios amarillos se venden poco, y es cierto en la mayoría de los casos. Varios no sobrevivirían sin subsidios de un Estado que los suprimió en el resto de la economía. De hecho, el más vendido es Ajá, el único que no fue capturado o manufacturado por el CIN. El propósito principal de los diarios más recientes no parece haber sido su venta, sino su exhibición diaria en los kioscos donde los peruanos tenemos la costumbre de juntarnos cada mañana para leer titulares y ver las fotografías del día a día. Muchos no pueden comprar diarios, pero allí leen las primeras planas. Eso explica los enormes titulares y la discrepancia entre estos y las escuálidas notas en sus páginas. Todo esto dificulta la conformación de ciudadanos bien informados. En los meses previos a las elecciones, el público seguía día a día en los kioscos las calumnias aparecidas en las primeras planas contra los políticos opositores, como quien lee una tira cómica. De hecho, Gustavo Mom, director de La República, José Luis Risco, dirigente de la CGTP, e incluso el senderista Feliciano fueron durante tiempo protagonistas de tiras cómicas con escenas explícitamente homosexuales en las primeras planas del chino. Hay dos rasgos ofensivos en la prensa amarilla: la mentira y la crueldad. Sus calumnias destruyen la honra ajena, con una mezcla de frivolidad y obsesión macabra.
Se lanzaban contra los candidatos opositores, aprovechando el menor resbalón real o inventado, cualquier imperfección intrascendente, un rasgo físico como la gordura o psicológico como el nerviosismo. Contra la difamación, los candidatos opositores no podían hacer nada. Por un lado, no tenían manera de protegerse de la violencia verbal que los golpeaba a través del control del poder judicial y los medios de comunicación. El gobierno consiguió no solo violencia física, sino simbólica. Los calumniados estaban también atrapados en la camisa de fuerza del discurso machista. Los hombres no lloran. Moisés Wolfenson, dueño del Chino y el Men, postuló al Congreso con el número 69 en la lista de Perú, 2000. En medio de traseros exuberantes, cadáveres, historias de drogas, sexo y muerte, llamaba a sus lectores a votar por él. Su lema, por el deporte y los niños, salió electo en el puesto número 14 entre congresistas del Perú 2000. Alas, estrategias, transiciones. Mientras la prensa amarilla demolía opositores, el fujimorismo naranja se lavaba las manos. Nunca leo esos diarios, reiteraba Marta Hildebrand, que hubiera tenido muchísimo trabajo corrigiendo la ortografía y gramática, como suele hacer agresivamente con los reporteros que cubren el Parlamento. Los diarios del CIN eran imposibles de erradicar en nombre de la libertad de prensa y empresa. Hacia septiembre de 1999, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiendo un nuevo juicio para 4 terroristas chilenos del MRTA y el retiro peruano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana marcaron un punto de inflexión. Así fue que el diario Expreso bautizara a la Corte como la Tremenda Corte, rótulo que la prensa amarilla hizo suyo. Por otro lado, mientras los diarios amarillos tildaban a Castañeda Alosio de debilucho y llorón por haber opinado que se debería respetar el fallo de la Corte Interamericana, en pleno Congreso, el primer ministro Alberto Bustamante llamaba acusetes a quienes denunciaba violaciones de los derechos humanos ante la Corte Interamericana. En los meses previos a las elecciones, las diferentes estrategias convergieron en una sola, designada por el tono, el ritmo y los colores de la prensa amarilla. 3 hitos marcaron esta convergencia y hegemonía. El primero fue la denuncia del 1.000.000 de firmas en la inscripción del Frente Perú 2000, ante la cual el Expreso, Frecuencia Latina, CNN y los diarios amarillos hablaron al unísono de una telaraña roja, conformada por El Comercio, la Defensoría del Pueblo y todos quienes apoyaron la denuncia. El segundo hecho fue el inesperado ascenso de Toledo en las encuestas y obligó a Laura Bozzo y otros medios para acusarlo de inmoral, mentiroso, inestable, populista e incluso comunista. Por último, cuando Fujimori decidió iniciar su campaña en sentido estricto, primero en el Coliseo Mauta y luego en las plazas de todo el país, la sorpresa definitiva: Tudela y Fujimori danzando el baile del chino. Ninguna dictadura es monolítica, y la acción política de la oposición nacional e internacional van produciendo las fisuras que podrían convertirse en grietas y en alas. La mayor parte de las transiciones democráticas se negocian con alas aperturistas, pero en el periodo que reseñamos, las fisuras terminaron reabsorbidas por el proyecto reeleccionista más duro. Junto con la politización del talk show y la difamación a través de Internet, la conversión de la mayoría de diarios populares en un comando de la infamia muestra que por lo menos desde el 96, ese proyecto reeleccionista canalizó a la creatividad del régimen para asegurar su supervivencia, más que para la modernización económica o la institucionalización política. ¿Se imaginan que la misma energía hubiera sido orientada en direcciones más constructivas? Carlos, ¿estás ahí? Bueno, ahora vamos con Carlos, que tiene una importante información para nosotros.